Soy el pastor Winston Medina y en esta oportunidad vamos a dar respuesta a una pregunta que me hacen. Me dicen, me corté la pollina ya que tenía muchas horquetillas, me corté la pollina y me arreglé el cabello en la parte de atrás. Esto trajo como consecuencia que me pusieran en disciplina en la iglesia. Cuando pregunté a la directiva por qué me ponían en disciplina, me dijeron que la razón es porque me corté el cabello y la pollina, por lo cual me iban a poner 6 meses de disciplina, que ese era un estatuto de la iglesia y que había que sujetarse a la doctrina. Entonces, esta pregunta que me hace esta hermana es un poco complicada, ¿no? Porque se nota muy a menudo que muchos cristianos o muchas denominaciones o federaciones confunden lo que es norma o estatuto con doctrina. Y hay que hacer una marcada diferencia entre lo que es estatuto o norma y lo que es en sí la doctrina. La palabra doctrina significa enseñanza, significa instrucción para el cristiano. Y el cristiano no tiene opciones. Tiene que vivir según la doctrina, cumplir la doctrina y andar conforme a la doctrina de Cristo, de los apóstoles, que está pautada especialmente en el Nuevo Testamento. Los estatutos son normas. Normalmente cuando una iglesia se va a registrar en el Ministerio de Justicia y Culto, o como se llama en cualquier país, a la iglesia se le exige que tiene que presentar un acta constitutiva donde por supuesto tienen que haber reglas, estatutos, normas. Y los estatutos se hacen en acuerdo con una directiva o con la iglesia. Son una reunión y se sugieren unos estatutos. ¿Y qué son estatutos? Son un manual de procedimiento. La ley para poder registrar una iglesia necesita que la iglesia tenga un reglamento mínimo de cómo se va a conducir, cuáles son las expectativas de los congregantes, de las personas que van a estar participando o cuando esas personas estén dentro de esa congregación o de esa denominación o federación o asociación, como se quiera llamar. Básicamente, la iglesia establece estatutos y normas en acuerdos, en reuniones que se hacen. Lo triste, lo lamentable es que por mucho esfuerzo que se haga en establecer estatutos a la luz de la Biblia, va a ser muy difícil establecer estatutos que estén realmente concentrados o centrados totalmente en la doctrina como lo establece la palabra de Dios. Normalmente yo he revisado muchos estatutos y he notado que de repente toman un versículo, lo ponen allí en los estatutos y a veces los colocan allí, los fijan en una cartelera y todo el congregante que va a esa iglesia puede revisar los estatutos y sabe a qué abstenerse. Le pregunté a esta hermana cuál es la regla que te aplicaron y ella me dijeron que yo no podía amar al mundo y me buscaron el estatuto. No améis al mundo, que está en Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, mal que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando ella me dijo eso, yo le dije, sí, pero es que allí no está hablando de cortarse el pelo en ninguna de estas cosas, está hablando de no amar al mundo, de no hacerse amigo del mundo, de vivir según la corriente de este mundo, sino que tenemos que vivir según la doctrina, según lo que Dios ha establecido. Pero bueno, lamentablemente esa es la pata coja de los estatutos. Se toma un versículo, muchas veces lo que he visto en esos estatutos es que se cita un versículo, pero no se respeta el contexto ni la totalidad de las escrituras, y lamentablemente esto hace que causemos algún daño a los congregantes. Entonces, ¿qué es un estatuto? Un estatuto es una regla, es una norma, es un manual de procedimiento dentro de la congregación, porque la ley lo exige, pero no podemos confundir lo que es un estatuto, una norma, con lo que es la doctrina. Cada iglesia tiene sus propios estatutos, sus propias normas. Hay quienes no permiten que uno predique sin paltó, sin saco, sin un traje. Hay quienes no permiten que tú pases al púlpito sin una corbata, y eso es simplemente un estatuto, una norma de hombre, de acuerdo de esa congregación, pero no de la Biblia. Hay quienes no permiten que el hombre se deje crecer el cabello, sino que hay que cortárselo, basado en 1 Corintios. Hay quienes no permiten que la mujer ore si no se cubre el cabello, si no se pone un velo. Todas esas son normas, aunque aparentemente tengan alguna base en las escrituras o en la Biblia, y ya vamos a ver cómo es que se establece una doctrina. A la luz de la Biblia, el apóstol Pablo dice en Corintios 13, citando a un pasaje de Deuteronomio 19:15, él dice, por boca de 2 o más testigos, 2 o más, quiere decir plural, por boca de 2 o más testigos se decida todo asunto. Y lo que dice Deuteronomio 19:15 es, no se levantará un solo testigo, sino que 2 o más testificarán para acusar a alguien, ¿sí? Jesús hace lo mismo en Juan 8, 17 y 18 cuando él dijo, y en vuestra ley está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Y dice Cristo en el 18, yo soy el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. O sea, ¿qué quiero decir yo con todos estos versículos? Que para que un texto sea considerado doctrina, para que una doctrina sea reconocida como tal, tiene que aparecer mínimo 2 veces en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, o más, pero no una sola vez, tiene que aparecer 2 o más, porque el testimonio de uno solo, entendiendo que la escritura fue inspirada por el Espíritu Santo a hombres, un solo hombre no es creíble a menos que hayan 2 o más, y esa es una regla que la podemos ver a lo largo de toda la Biblia, empezando en Deuteronomio 19:15, pero lo vemos también
también cuando Pablo habla en 1 Corintios 14, cuando él restringe el don de lenguas y restringe la profecía, y él habla de que mínimo dos pueden hablar en lengua, máximo 3. Uno solo no es válido. Si una sola persona habla en lengua, es sospechoso, es de carácter sospechoso. Poniéndolo de un ejemplo, ¿no? Pero tiene que hacer mínimo 2, máximo 3. Y por turno, dice el apóstol Pablo. Lo mismo ocurrió con la profecía en el primer siglo. Se tomaba en cuenta que fueran mínimo 2, máximo, para poder darle crédito a un don legítimo de Dios. Lo mismo ocurre cuando se trata de la palabra de Dios. Entendiendo que doctrina es enseñanza, doctrina es instrucción dada para los cristianos, entonces nosotros no podemos tomar un solo versículo de la Biblia, porque a veces creemos que cualquier versículo que encontremos porque está en la Biblia ya es doctrina. No, hay 16 puntos doctrinales que Dios estableció, que Cristo estableció y los apóstoles verificaron, que nosotros tenemos que seguir, como el caso de la Trinidad. La palabra de Dios es la palabra de Dios, es lo que dice ser, el Espíritu Santo, los dones, todo ese tipo de cosas que nosotros ya conocemos, la salvación, la iglesia como pueblo escogido de Dios, y todas esas cosas son doctrinas. Pero no podemos nosotros tratar de hacer creer que una norma o un estatuto es una doctrina. No necesariamente. Puede que coincida, si está bien argumentada, puede que coincida con una doctrina, pero para que sea doctrina tiene que por lo menos aparecer 2 veces mínimo en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, o más. Mínimo 2 o más. Puede ser 3, 4, 5 o 6 veces, pero mínimo 2. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Usted podría decir, no, pero aquí está hablando del testimonio, de tomar decisiones, no está hablando de doctrina. Sí, pero Jesús está dándole validez a su testimonio. Su testimonio eran las palabras que él enseñaba, lo que él decía. Y él decía, mi Padre me envió y yo. Nosotros somos 2 testigos, porque la ley dice que se necesitan 2 testigos. Está dando a entender que sus palabras eran válidas porque él estaba predicando no por cuenta propia, sino que el Padre daba testimonio de él. Y la manera como Dios lo respaldaba era a través de los milagros. Y eso lo vemos también en Hebreos capítulo 2, versículo 4, cuando dice la Biblia que los apóstoles predicaban la palabra, y dice, testificando Dios juntamente con ellos. Es decir, que nada más predicar no bastaba. Dios testificaba con ellos a través de que de señales, prodigios y milagros, Dios respaldaba la palabra de ellos. De alguna manera había un doble testimonio que le daba validez a esa predicación y se convertía luego en doctrina creíble. Luego tenemos nosotros en 1 Corintios 2:12, que es el texto determinante de esto. Dice Pablo, no hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. No hablamos, o sea, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es decir, vemos nosotros que la manera como el Espíritu certifica que algo es doctrina es cuando se acomoda lo espiritual a lo espiritual. Es decir, si yo tengo un texto de la Biblia, ya yo no puedo concluir que eso es doctrina. Eso fue lo que hizo Satanás cuando tentó a Jesús. Escrito está, dijo, y sacó un solo versículo, pero Jesús le sacó la contraparte, le dijo, sí, pero también está escrito esto. Es decir, que Cristo lo que nos está enseñando es que un solo versículo no es válido para fundamentar una doctrina, sino que necesitamos conocer mínimo 2 o más testimonios sobre ese versículo para poder decidir si es una doctrina o no. Mínimo 2. Y lo que está diciendo Pablo aquí es que nosotros no podemos hablar con palabras enseñadas por sabiduría humana. Un estatuto normalmente son palabras enseñadas por sabiduría humana. Un vestido, una falda, que el hombre use un saco, o que se use no sé. Son un estatuto, es bonito eso. Tiene que ver con la sabiduría humana, pero no es necesariamente doctrina. Para que sea doctrina, tiene que repetirse 2 veces, repito. Pablo dice que se tiene que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y concluyo con esto. Salmo 119, 160 dice, la suma de tu palabra es verdad. Es decir, que si yo tomo aquí un versículo que habla de, por decir algo, la fe, yo no puedo establecer un concepto de fe basado en un solo versículo. Para yo poder entender la fe desde una perspectiva completa y bíblica, tendré que estudiar la fe desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, todos los versículos que hablan de la fe. Para eso me apoyo en una referencia cruzada, en una concordancia. Allí, una vez que yo sume todos los versículos, vea, sumar la suma de tu palabra. Sumo todos esos versículos y puedo tener un panorama completo de lo que la Biblia enseña sobre lo que es la fe. Porque no siempre la fe es creer. Hay muchos otros aspectos de la fe que tendríamos que ver, pero para eso necesitamos revisar todos los pasajes que hablen de la fe. Pero ya con tener 2 o 3 ya yo puedo tener una idea de lo que es la fe. Pero si quiero estar más seguro, entonces estudio todos los versículos que hablen de la fe. Pero el testimonio de 2 o más testigos es importante. Entonces, para que algo sea doctrina, tiene que aparecer 2 o más veces, como dando lo espiritual a lo espiritual. Se considera algo verdadero, válido, cuando aparece 2 o más. Como dice David, la suma de tu palabra es verdad. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué respuesta podemos darle a esta hermana que dice, me pusieron 6 meses de disciplina porque me corté la pollina y me arreglé el cabello por la parte de atrás porque tenía horquetilla, lo tenía dañado, quemado el cabello? ¿Qué hago? ¿Me voy de la iglesia o me quedo?
Mi respuesta fue la siguiente, le dije: cuando usted decidió congregarse en esta iglesia, se le dieron esos estatutos y usted acordó con ellos someterse voluntariamente a esas normas, a esos estatutos, aunque a usted se lo vendieron como doctrina, pero normalmente son estatutos y normas. ¿Qué debe usted hacer? Quédese en su iglesia y pague la disciplina porque usted voluntariamente se sometió a ellos. Si nosotros voluntariamente nos sometemos a una iglesia y conocemos los estatutos que ellos tienen, estamos abrazando esos estatutos, no nos podemos sublevar, ni podemos salir mal de esa congregación. Quédese en la iglesia, pague la disciplina. Y si usted, estudiando las escrituras, concluye que eso no está bien o que eso no es bíblico, entonces después que usted haya pagado la disciplina, que le suspenda la disciplina a la iglesia, hable con la directiva y váyase a otra iglesia donde usted crea que Dios la dirija. Pero no se vaya mal, porque va a ser muy triste que usted deje un mal testimonio en esa iglesia. Sométase voluntariamente, pague su disciplina como usted lo acordó para poder cumplir con esto, para que se vaya bien. Busque la libertad en Cristo. Básicamente esa sería la respuesta que yo daría. No significa que la persona tenga que someterse, porque hay estatutos donde se subyuga a la persona y se hiere a la persona. Pero si nosotros podemos, en cuanto depende de nosotros, podemos estar en paz con los hombres, pues debemos quedar bien siempre, que tengamos que irnos de una iglesia a otra. No estoy diciendo a todo el mundo huyan y salgan corriendo de esta iglesia, pero sí hay que tener cuidado para diferenciar lo que es norma, estatuto y doctrina. Si son normas o estatutos, no estoy obligado yo a cumplirlo, ni voy a perder mi salvación por no cumplirlo. Ahora, si son doctrinas y yo no cumplo la doctrina, ahí sí estoy perdido, no soy de Dios, no he nacido de Dios porque no vivo en la palabra de Dios. Entonces, básicamente esto es lo que le quería decir. Repito, concluyo, para que sea doctrina, tiene que repetirse 2 o 3 veces mínimo en la Biblia, 2 o más. Si no aparece 2 o más, no puede ser establecido como doctrina para el creyente. Que Dios le bendiga y sea el Señor con cada uno de ustedes. Recuerden, la suma de la palabra es la verdad. Debemos revisar toda la escritura cuando se trata de un solo asunto para poder concluir.